¿Qué hemos tenido en esta jornada, en este fin de Dasobal? Pues el clásico entre el Barça y el Bidasoa, la victoria mayúscula, sorpresón de Cangas en Torlavega, el empate por la zona de abajo entre Huesca y Caserío, victorias por la zona de arriba, goleadas tremendas, todo esto y mucho más como cada martes aquí, en tu tiempo Dasobal. Quédate que te lo cuento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo Tiempo de Asobal, jornada número 6 de nuestra liga Nexus Energía Asobal, que empezamos a repasar como cada martes, como en cada vídeo, con los siguientes resultados, comenzando por ese Sani Centro Guadalajara 29, Freaking Granollers 32, Barça 33, Irudek Bidasoa Irún 31, Orneo Eón Alicante 25, Recoletas Atlético Valladolid 27, Abanca de Mar León 29, Revi Cuenca 28, Bazco Torlavega 28, Frigoríficos Cangas 30, Viveros Serón Nava 24, Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil 30, Dicorpeval Logroño y La Rioja 42, Tubos Aranda Villa Aranda 30 y por último, cerrando la jornada, ese Bada Huesca 29, Caserío Ciudad Real 29. Y una vez repasados los resultados pasamos a la clasificación, que está de la siguiente manera. El Barça con un partido menos, recordad, ese aplazado, con el Villaranda con 10 puntos, también el Freaking Granollers, pero con un partido más, con esos 6 que tienen pues prácticamente todos, 9 puntos para Irudek Bidasoa Irún, Abanca de Mar León y el Bazco Torlavega. Dicorpeval Logroño y La Rioja con 8, Recoletas Atlético Valladolid séptimo con 7 puntos, Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil octavo con 6 puntos y ya en esa zona medio-baja de la tabla, Caserío Ciudad Real con 5, Revi Cuenca con 4, igual que el Tubos Aranda Villaranda y que el Frigoríficos Cangas, con 3 el Bada Huesca y con 2 Nava, Guadalajara y Orneo Eón Alicante. Y pasamos ya a las claves de la jornada, comenzando por analizar ese clásico que vivimos la noche del viernes, comenzando por ese 33-31 del Barça ante el Irudek Bidasoa Irún. Creo que el Bidasoa aguantó muy bien esos tirones del Barça a través pues, de los Dicamen, sobre todo con 5 goles y 3 asistencias, Enguesan también con 8 goles, pero sobre todo los aguantaba porque Maciel estaba muy bien, pero le faltaba aprovecharlo sobre todo en ataque. Me gustó mucho cómo funcionó esa tripleta ofensiva formada por Gorka Nieto, por Tito Díaz y por Rodrigo Salinas, al menos en la primera parte. Para mí clave fue que Bidasoa llevaba ese ritmo bajo y por tanto el Barça no corría. En el segundo tiempo ya muchas defensas y sobre todo para mí dos aspectos importantísimos. Los tengo por aquí apuntados para que no se me olviden. Tanto el lanzamiento exterior, creo que a Bidasoa sobre todo le faltó seleccionar quizá ese mejor lanzamiento exterior, porque sabemos ya que superar a Nielsen en portería es muy difícil, estaría muy difícil. De hecho, estuvo bien Mario Nevado con cada penetración, jugando de lateral izquierdo, el bueno de Mario Nevado, que lo vamos a ver en la próxima convocatoria de los hispanos entre 2 y exterior defensivo. Y también la clave fue, de forma negativa para Bidasoa, ese 7 para 6 que te hace cambiar el planteamiento un poquito y sobre todo que te hace tanto perder bolas, porque le vas a estar muy bien en defensa y sobre todo que el Barça empieza a correr, ¿no? Cosa que en la primera mitad pues lo palias bastante con tu planteamiento, que fue para mí perfecto y creo que es el ejemplo a seguir para competirle al Barça, ¿no? Porque de hecho el partido se va en ciertos detalles, en ciertos rechaces, en ciertos momentos donde, bueno, puedes estar más acertado. Véase el caso de Leo Maciel, que superó en paradas al bueno de Emil Nielsen. Pero sí que es cierto que le faltó ese pelín más seguramente con esas pérdidas de bolas que sufrió con el 7 para 6. También me gustó mucho el tema de centrales en el Barça. Creo que en el tramo final, tanto Domen Makuch como Petar Cikusa, de hecho pongo a Petar un pelín en un peldaño superior, mejor dicho, que el genio esloveno. Sobre todo porque mete un gol prácticamente sin ángulo, donde Leo Maciel tapó muy bien ese primer palo y la acaba anotando, y sobre todo también con otra buena recuperación defendiendo en el último, así que creo que Petar tiene que seguir metiéndose en esa dinámica. Pasamos a la sorpresa de la jornada, sin duda, ese Bazco 28, Frigoríficos Cangas 30. Creo que Cangas aprovechó muy bien ese comienzo irregular
del Vasco. De hecho, en el primer tiempo se ve 4 tiempos muertos, se ve 2 de Jacobo y otros 2 de Quique Domínguez, 2 y 2. Me gustó Cangas, sobre todo, pues corriendo con un buen Nicolo Dantino, también Rivero en ese lanzamiento exterior, y luego Torre empezó a crecer con la defensa, corriendo al contraataque, con Carlos Calle en portería, con la dirección de Isi Martínez, Prokop y Andrés Moyano por cada carril. Luego, el segundo tiempo, creo que Torlavega se empezó a caer poco a poco. No fue un gran segundo tiempo tampoco de Cangas, de hecho. Y creo que Cangas aprovecha muy bien tanto los errores de Torres, sobre todo en el 7-6, donde Isi Martínez acaba perdiendo esa bola, esa penúltima posición del partido donde pudo empatar la contienda. Y Cangas sobre todo aprovecha las típicas penetraciones. De hecho, Jacobo se veía, al menos desde la tele, vaya, que estaba bastante enfadado porque no cerraban sus laterales cuando penetraban las primeras líneas del frigorífico Cangas, y creo que ahí sobre todo se le fue el partido, ¿no? Un Torre que se está viendo en este comienzo de temporada donde se está cayendo en ciertos momentos donde no está fino, y está pues obviamente el rival, ¿no? Que puede ganar cualquiera, más allá quizá del Barça, ¿no? Que le podemos meter pues en esa terna, ¿no? Donde puede caer quizá con un Granollers, con un Vidasoa, con un Torre, con un Ademar, seguramente con un Logroño que está muy bien esta temporada, pero sí que es cierto que bueno, pues le está faltando un pelín más a Torres, sobre todo porque no se encuentra, sobre todo en ataque, en ciertos momentos donde pega ese bajón y parece que no es que se les haya olvidado jugar al balonmano, ni mucho menos, pero como que no dan ese cierto nivel, y como digo, en esa liga te puede ganar cualquiera. Pasamos ya a ese tramo de equipos que ganan con versiones para mí flojas, pero que consiguen ese +2. Véase Granollers en Guadalajara. No fue un buen partido de los de Antonio Rama, sobre todo tanto en defensa, donde buscan mucho ese lado débil con Fischer, como en ataque, sobre todo con mucha precipitación. Para mí la clave fue pues ese apagón de Guada en el segundo tiempo, un Guada muy combativo, muy resiliente, donde varios jugadores, lo comenta luego Requena, están atravesando procesos víricos de gastroenteritis, aún así compiten, pero sobre todo en ese comienzo del segundo tiempo se ve tanto ese pasito hacia adelante de Krivo Kapic en portería, como también pues que Guada no encuentra su figura estrella, que es el bueno de Heights Golostidi, que de hecho acaba con 8 goles y 5 asistencias. Pasamos a esa victoria por la mínima de la banca de Mar León ante el Revi Cuenca. Nicolás, 16 paradas de Saidbar Cordari, que lo meto en nombres propios, ni con ese +6, donde además se pudo despegar del partido, pues no fue suficiente estos dos factores para que el Revi, sobre todo, bajara los brazos. Un Revi, recordad, sin fisio, con muchos jugadores lesionados, y de hecho ha incorporado a Pedro Matos, jugador procedente del Córdoba balonmano, pero sí que es cierto que le sigue faltando un pelín, ¿no? Creo que sobre todo tanto Arguillas en portería como ese flojo ataque posicional más allá de Miñambres que se vio de la banca de Mar León, pues sobre todo contribuyeron a ese sufrimiento, ¿no? De que Cuenca de hecho llegara a esa última posesión del partido con opciones para empatarlo, ¿no? Me gustó mucho, para mí clave, Adri Fernández, el central asturiano, sobre todo porque más allá de anotar los 2 goles, luego también te saca esa falta en ataque donde Ademar pierde la pelota, Lidio pide tiempo muerto, creo que daban 4 o 5 segundos, saca a Tavares y ahí se mete muy bien Adri Fernández, que recibe un costalazo tremendo, y no es para menos después de que un avión como Tavares pues te atropelle, pero sí que siento que estuvo bastante listo y creo que es positivo, sobre todo que se siente importante el bueno de Adri Fernández. Y ya por último, en esa mini sección de versiones flojas, pero consigo el +2, meto al Recoletas Atlético Valladolid, que vencía al Horneo Eón Alicante por 25-27. No fue el mejor partido ni mucho menos del Recoletas. Me gustó mucho Pablo Herrero en ese puesto de central, pero creo que este equipo hay un Recoletas con Pisonero y otro sin Pisonero. Alicante tuvo momentos sobre todo de mucha profundidad defensiva en los comienzos de ambas partes, con ese 3-3, por ejemplo, que intentaba la Torre, pero sí que es cierto que luego tiene momentos muy malos tanto en portería, donde solo acaban consiguiendo 4 paradas en 31 lanzamientos, como en ataque, porque varias faltas en ataque y no consigue esa claridad suficiente y les acaban pues penalizando esos malos momentos en ataque donde, como digo, no termina de conseguir esa fluidez en la faceta ofensiva el equipo de Fernando Latorre. Pasamos a esas goleadas que hemos visto esta jornada, empezando por la de
la que se vivía en el Guerreros Naveros, con ese Viveros Nava 24, Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil 30. Ojito también con este resultado de cara a esos futuros golaverajes, a esos posibles empates. Superior en todo momento el Ángel Jiménez, el conjunto de Paco Bustos, con Deita en portería, corriendo, en transiciones, con la dirección sobre todo de Serrano y de Simonet, con el 2 parados, por ejemplo, con Claudio Ramos, que se vio en el segundo tiempo donde Nava estaba sobre todo bastante frustrado porque todo balón que llegaba al bono de Claudio Ramos prácticamente iban para adentro. Creo que Nava está sufriendo sobre todo una crisis existencial porque se está viendo como el equipo de Senovilla no se encuentra ni en el ataque posicional, ni está teniendo tampoco acierto en esos momentos de lanzamiento, comete errores, lo comentaba también Senovilla en el postpartido. Creo que su equipo está sufriendo sobre todo esos momentos de ansiedad donde quizá le está pudiendo que no termina de ensamblar las piezas y obviamente, bueno, puede comenzar a ser preocupante, ¿no? Más allá de Lufuanitu en el extremo derecho con mucho gol, que es muy positivo sobre todo porque están jugando sin una de sus estrellas, sin Pancho Ahumada, también con Mateos Buda, pero la sensación es que no le sale nada, ¿no? Entonces cuando a un equipo no le sale nada, creo que se mete en esa dinámica negativa, que bueno, seguramente después de la jornada 7 pues veremos que además de que le venga bien ese parón de selecciones, pues otro Nava, seguramente que esa dinámica se empieza a romper, ¿no? Porque no dejan de ser jugadores muy interesantes, los Joao Bandeira, los Bryce González, los Rui Batista, los Lilian Pasquet, Pablo Herranz, pero Joshua Arzoz, pero no termina sobre todo esa novella de encontrarse con su equipo. Logroño 42, Villa Aranda 30, festival total anotador, por supuesto, dos cosas a destacar, sobre todo más allá de lo que se vio en el 40/20, ¿no? Tanto Logroño sumándose a esa causa por el cáncer, como la afición del Villa Aranda, ¿no? Creo que es increíble que se desplacen, que más allá de que es otro partido desastroso del equipo de Javi Márquez, que está sufriendo sobre todo esos partidos donde tampoco se encuentra, véase el día de Huesca, ¿no? Lo de ayer quizá, bueno, fue seguramente un partido pues, de los peores de la era de Javi Márquez. Creo que los dos peores seguramente sean, o los tres mejor dicho, el de Recoletas del año pasado, el de Huesca de este año y este de Logroño reciente. A Logroño le salió todo. Cancio con 15 paradas tengo por aquí apuntado en portería, 33%. La conexión con Álvaro Martínez Lobato en pivote, que está siendo brutal. Ojalá nos duren muchos años más aquí el bueno de Álvaro, pero sí que es cierto que lo veo ya hasta en dinámica de hispanos, supliendo, por ejemplo, siendo una figura, un perfil similar al de Adrián Figueras, Álvaro Preciado, su hermano Miguel Martínez Lobato, Pergel, o sea, y luego encima se topan con un Villaranda muy blandito y que en ataque pues tampoco tiene esa fluidez. Para mí, teniendo una plantilla mejor que la del año pasado, pero sí que es cierto que no termina de encontrarse. Ya por último, ese Huesca 29, Caserío 29, empate a 29 goles. Fue un partido muy parejo, de muchas alternancias, de momentos similares de la portería. Me gustó más el bono de Santi Giovagnola en la portería del Caserío. Luego aparece Alonso Moreno en ese tramo final. Huesca está a +2, creo que se precipita y creo que es el debe que tiene este año Huesca, ¿no? Que ni Nacho Suárez, por sus características tan de verticalidad, como Chitombi, que le puede quizá un poquito esa locura, ¿no? En ataque, pues le falta ese control necesario, porque cuando estás ganando +2 y te faltan poco más de 3 minutos con posesión, no se te puede escapar seguramente ninguno de los 2 puntos, ¿no? Y al menos se le escapó pues uno. Me está gustando mucho Frank Corries, creo que es el líder del equipo en Olasco. Y en Caserío me gustó también Víctor Morales, ¿no? Que es seguramente el tercer central, sí, en discordia, después de, o mejor dicho, sí, después de Ángel Pérez Inestrosa, de Sergi Mach. Entonces creo que sumó en ciertos momentos por cierto control de partido. Nombres propios, para mí, sin duda, empezando por Timothée Inguessan, en esa victoria del Barça, 8 goles, creo que lo hace todo bien, y es que lo hace todo bien, tanto en ataque como en defensa. O sea, seguramente abriremos este melón y en alguna que otra tertulia, si os parece, trataremos este tema, pero es que para mí no es el Barça de Dicamem, que también, sino que es el Barça de Dicamem y Inguessan. O sea, el día que se vaya este tío del Barça, va a ser una baja muy comprometida para el conjunto blaugrana.
El segundo nombre propio para mí, Saeed Barkhordari, 16 paradas para un 36% en portería y sobre todo, más allá de que casi son 20 paradas y que son guarismos brutales, creo que sobre todo sostuvo a Ademar cuando Ademar empezaba a flojear, empezaba a ver cómo se comprimía la renta del marcador y creo que fue claro otra vez para que el conjunto de Dani Gordo pues sume ese +2 y siga escalando puestos en la tabla clasificatoria. Y ya por último, el bueno de Álvaro Martínez Lobato con 8 goles y 7 metros sacados, provocados. Como digo, creo que es un perfil muy interesante, que de hecho Senovilla ya le está haciendo defender. En Valladolid quizá defendía menos, pero creo que está empezando a defender mejor en ese 2 defensivo. Y obviamente pues es un jugador capital para Logroño, sobre todo en ataque, en la transición, en ese contraataque, y creo que sobre todo va a ser muy importante retenerlo, ¿no? Porque lo veo con pinta de una liga francesa, o sea, un equipo seguramente de superior nivel a este Dicorpeval Logroño-La Rioja. Por cierto, este martes, otra vez, segunda jornada de la fase de grupos de la EHF Europea League. A las 7 menos cuarto veremos ese Minaur Valla Granollers y a las 9 menos cuarto Ademar Nexe y Bidasoa Flensburg, o sea, partidazo del conjunto de las Mozas ante el reciente campeón de la competición. Ya el jueves, partidazo Orlen Wisła Płock, el Wisła Płock de Sabaté, de Abel Sergio, del propio Melvin Richardson, que se está saliendo en tierras polacas ante el conjunto blaugrana, ante el Fútbol Club Barcelona. Si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado este contenido, como siempre, no olvides suscribirte, darle a like y compartirlo para que cada vez seamos más en esta comunidad balonmanera. Hasta entonces, mucho balonmano y siempre balonmano.